Bueno, bueno, muy buenos días a todos. Eh, un problema que nos hemos enfrentado todas las pymes en algún momento, y más en estas últimas épocas, es que determinados aspectos del entorno nos afectan de forma tal de hacernos perder el crecimiento y los negocios, obviamente, también su rentabilidad. Entonces nos plantean desafíos. ¿Cómo hacemos con escasos recursos para poder retomar esta senda? Para esto, primero tenemos que entender cuál es el origen de las crisis que se producen en las pymes. Muchas veces las crisis vienen por situaciones del entorno. Crisis que pueden ser, por ejemplo, la crisis de la pandemia, algunas pymes las afectó negativamente, inclusive a otras empezaron a tener crisis, pero una crisis de crecimiento, porque impactó en su modelo de negocio de forma tal que empezaron a crecer y no estaban preparados, ni organizativa ni estructuralmente, para poder enfrentarlo. A veces las crisis se producen por cambios tecnológicos y decimos desde la óptica de las pymes, bueno, la tecnología tiene su costo y muchas veces no está al alcance de la pyme y es muy difícil competir con empresas que sí pueden asumir este tipo de inversiones. Y esto también nos produce un desenfoque de mercado, caída de la rentabilidad, baja del crecimiento, etc. Otras veces nos enfrentamos con cambios en los modelos de negocio de distintos competidores o competidores nuevos que vienen con modelos de negocios diferentes que impactan en las operaciones de nuestra organización. Para entender cómo salir, primero hay que entender cómo esto nos afecta. ¿Cómo afectan a la finanza de la empresa? ¿Cómo afectan a la finanza de nuestra pyme estos cambios? Entonces, acá vamos a entenderlo a partir del primer fundamento de las finanzas, que son las que determinan las condiciones de viabilidad de un negocio. Cuando nosotros nos ponemos un negocio, tenemos que realizar determinado tipo de inversiones en maquinarias, en vehículos, en instalaciones, en productos, materias primas, inclusive financiando a nuestros clientes. Todo ese monto de inversiones representa una determinada cantidad de dinero que es necesario obtener para poder financiar este negocio. Normalmente acudimos a fuentes de financiamiento como los proveedores, que nos financian parte de las materias primas, los productos terminados, como los bancos, que nos financian parte del financiamiento de corto plazo y también de largo plazo, o los accionistas, los mismos dueños de las pymes, que financian la operación. Obviamente, este financiamiento debe ser igual a la necesidad de fondos que requerimos para tener y mantener el negocio. Esto que se ve acá en dos cuadritos, ¿no? Para aquellos que están familiarizados con la contabilidad, vemos que el lado izquierdo es el activo de un balance, el lado derecho es el pasivo y el patrimonio. ¿Qué me dice el lado izquierdo? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es el negocio? ¿En qué tuvimos que invertir? ¿Qué me dice el lado derecho? Bien, ¿quiénes son los dueños y quiénes aportaron? ¿Quiénes son los dueños de ese activo que está ahí? Y los dueños son los proveedores, los bancos y los accionistas, ¿no es cierto? De hecho, si nosotros decidimos cerrar el negocio, le vamos a tener que devolver a los proveedores los bienes que son de él, a los bancos lo que es de él y luego a los accionistas lo que es de él. Ahora bien, estos tres señores, proveedores, bancos y accionistas, se juntaron, aportaron dinero e hicieron ese negocio, esa empresa. ¿Con qué objeto? Con el objeto de generar más dinero y luego repartírselo. El dinero que se va generando y cómo se reparte es lo que nos muestra a nosotros en los estados contables un estado de resultados. Bueno, tenemos que las ventas es dinero que ingresa, el costo de venta es dinero que sale para pagarle a los proveedores, la materia prima y al personal de la planta la mano de obra.
los gastos operativos, que es dinero que sale para pagar los gastos administrativos, comerciales, comisiones, etc. Nos queda el beneficio antes de restar los intereses e impuestos. Los intereses es dinero que sale para pagarle a los bancos. Nos queda el beneficio antes de impuestos. El impuesto es dinero que sale para pagarle al fisco. Y nos queda el beneficio después de impuestos. Como ven acá, lo que ha hecho, lo que nos muestra este estado de resultados, no es otra cosa que el flujo de fondos que generó la empresa y cómo se lo repartió. Una parte a proveedores, otra parte a empleados, otra parte a bancos, otra parte al fisco. Y ustedes dirán, bueno, pero acá hay uno que no cobró. ¿Quién no cobró? El accionista. Bueno, y no cobró. ¿Y por qué no lo ponemos? En realidad no hace falta porque todo esto que queda es para el accionista o el propietario de la empresa. Es decir, que el estado de resultados no es otra cosa que el flujo de fondos que generó la empresa y cómo se repartió. ¿Por qué le hice esta explicación breve? ¿Por qué? Porque es el primer fundamento de la finanza. Las finanzas existen porque hay un conjunto de personas que se juntan, aportan dinero, arman una empresa con el objeto de generar más dinero y repartírselo. Eso es lo que me dice a mí el balance general y el estado de resultados. Pero ¿cuál es la importancia de este fundamento? Y la importancia de este fundamento es que acá se determinan las condiciones de viabilidad de un negocio. ¿Por qué el negocio es viable? Bueno, para que una empresa, un negocio exista, se requieren dos condiciones. La primera condición es gente dispuesta a invertir dinero. Puesto que si no hay nadie que ponga el dinero, la empresa no existe. Acuérdense que la empresa no tiene nada propio. Todo lo que hay en la empresa es de otro. O es del proveedor, o es del banco, o es del accionista. La empresa propia no tiene nada. Todo es de otro, de quien aportó el dinero. Por lo tanto, la primera condición de viabilidad es que exista gente dispuesta a invertir dinero en ese negocio. La segunda condición de viabilidad es que el flujo de fondos que ese negocio genere sea lo suficientemente atractivo como para que todos los que participaron del negocio, proveedores, empleados, bancos, fisco, accionista, todos lleven una parte de la renta lo suficientemente atractiva como para que satisfaga sus intereses. Entonces, acá están las dos condiciones de viabilidad del negocio. Gente dispuesta a invertir el dinero y flujo de fondos atractivos. El problema entonces cuando viene una crisis, ya sea por problemas del entorno o a veces por problemas de la competencia, del mercado, de la tecnología o por problemas internos de la organización, cuando viene una crisis, el problema es que impacta en estas dos condiciones de viabilidad del negocio. Ese es el efecto negativo que producen. Por ejemplo, ¿cómo impacta en la primera condición, que es gente dispuesta a invertir el dinero? Es decir, ¿cómo impacta en el financiamiento del negocio? Bueno, nosotros tenemos un tamaño de empresa que cuando la empresa entra en crisis, ya los proveedores no están tan dispuestos a prestarnos dinero. Al contrario, están más dispuestos a reducir lo que nos han prestado. ¿Qué pasa con los bancos? A veces los bancos, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hubieron muchos países que demandaban fondos y por lo tanto le restaban fondos a las actividades privadas. Y cuando le restan fondos a las actividades privadas, están más dispuestos a no renovar que a renovar. Entonces comienza a disminuir el financiamiento. E inclusive los accionistas, los inversionistas, no están tan dispuestos a invertir dinero en un negocio que tiene mucho riesgo. Entonces, si la empresa existe porque hay un conjunto de personas que se juntan, aporta dinero, y de ese conjunto de personas cada vez hay menos dispuestos a aportar dinero, se reduce el financiamiento. Como verán, en esta imagen de acá hay un balance que no cuadra, dirían los contadores. Es decir, donde tenemos un activo mayor que el financiamiento de ese activo. Evidentemente, la pregunta acá que surge es, ¿quién va a financiar este activo? Porque no puede mantenerse una empresa de un tamaño mayor a el financiamiento que tiene, porque la empresa por sí misma no puede financiarse nada, todo es de otro.
Entonces, ¿quién financia ese activo? Y acá empezamos a generar alternativas. Así, bueno, una es obtener nuevas fuentes de financiamiento, otros bancos, otros proveedores, otros inversionistas, y si no, la única solución que termina quedándole a la empresa es reducir la empresa a un tamaño del cual pueda obtener financiamiento. Claro, esto implica despidos, implica un montón de cosas asociadas. Bueno, primer impacto, ¿cómo impacta en el financiamiento? Dijimos, dos condiciones de viabilidad. Gente dispuesta a poner dinero, vemos que impactan las crisis acá. Pero el segundo era el flujo de fondos atractivo. Entonces, ¿cómo impactan estas crisis en la generación de flujo de fondos? Y bueno, cuando hay una crisis, por ejemplo, el caso de la pandemia, caen las ventas. Se generó inflación, lo cual produce un aumento de los costos y de los gastos. Inclusive, al aumentar el riesgo de las empresas, las tasas que se cobran por los préstamos van asociadas al riesgo, suben las tasas. El fisco necesita más fondos, suben la presión fiscal. Entonces, como ven acá, el único que suma se disminuye y todos los que restan se incrementan. Entonces, menores ingresos, más costos y gastos, consecuencia, caída en el flujo de fondos. Por lo tanto, ahora tenemos un flujo de fondos menos atractivo. Entonces, las pymes nos vemos envueltas en problemas de caída en el crecimiento de los ingresos e incluso caída en la rentabilidad como consecuencia de estas crisis. Nos enfrentamos a esto. Esto son las consecuencias financieras que nos trae. Pero no solo trae consecuencias desde la perspectiva financiera. Muchas veces las crisis y los cambios traen consecuencias desde la perspectiva de la estrategia del negocio, del enfoque del negocio que tiene hacia el mercado. ¿Por qué? Porque nos quedamos con una propuesta de valor pre-crisis que ya no satisface, ya no entrega el valor que entregaba antes. ¿A cuántos restaurantes con el medio de la pandemia que no podía asistir la gente, su propuesta de valor estaba basada en un entorno, en un ambiente dentro del local, que claro, al no poder ir la gente, perdía el valor que entregaba? Entonces nos empezamos a quedar con propuestas de valor que no entregan valor. ¿Qué problema tiene esto, tener una propuesta de valor que no entrega valor? Muy simple, que la gente paga por el valor que recibe. Si como consecuencia de esta crisis o como consecuencia de que viene un competidor que ofrece un valor distinto y mejor, el mío queda obsoleto, o como consecuencia de los cambios de las preferencias de los consumidores, mi valor queda obsoleto, o como consecuencia de la pandemia o una crisis económica, lo que yo entrego queda obsoleto, al no entregar un valor, nadie va a estar dispuesto a pagarlo. Entonces, estas crisis, asociadas a competidores innovadores o a cambios en las preferencias en los clientes, hacen que el valor que nosotros nos hemos propuesto producir, comunicar y entregar a cambio de dinero ya no tenga el mismo efecto, los clientes no tengan el mismo grado de satisfacción y por lo tanto nuestra capacidad competitiva se deteriora. Conclusión, tenemos efectos múltiples, efectos desde el punto de vista financiero. Ya no hay tanta gente dispuesta a invertir dinero en nuestro negocio y tampoco el flujo de fondos que genera el negocio es lo suficientemente atractivo. Pero también tenemos efectos desde el punto de vista del poder competitivo del negocio, puesto que la propuesta de valor queda obsoleta o desactualizada, no entrega el valor que entregaba, los competidores por ahí con innovación se hacen más fuertes, nos quitan mercado y los clientes obviamente van perdiendo satisfacción en lo que nosotros le entregamos. Como verán, todo esto es el efecto que se va produciendo dentro del negocio. La pregunta, entonces, es
¿Cómo lo enfrentamos? Pero claro, uno dirá, bueno, una gran empresa tiene muchas armas. La pregunta acá es, ¿cómo lo enfrentamos siendo una pyme? Porque el tamaño del desafío es muy grande y muchas veces ni siquiera contamos con esos recursos. Entonces acá hay una metodología, ¿no?, que nosotros debemos seguir. Lo primero que debemos hacer es elaborar nuestra nueva propuesta de valor y adecuar esa propuesta de valor al entorno. Cuando me refiero al entorno es a la situación general de la economía y de la sociedad y de la tecnología, y adecuarla también obviamente a la competencia que tenemos y adecuarla al perfil nuevo de cliente que se ha originado. Primero, elaborar una nueva propuesta de valor. Segundo, redefinir el modelo de negocio para poder producir, comunicar y entregar dicha propuesta de valor. Un concepto que todo empresario, propietario de pyme debe comprender es que las empresas no venden, por lo menos por sí sola no venden, porque la venta es un contrato, un convenio que requiere de dos voluntades. La del vendedor de tratar de producir y entregarle algo, y la del comprador de tratar de comprarlo, de comprarlo y pagarle. Se requieren dos voluntades para que haya una venta. Pero nosotros cuando tomamos decisiones solo podemos afectar a mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa lo que hace es producir una propuesta de valor, comunicarla para tratar de convencer, y si convenció, la entrega, ¿no? Entonces, es clave que produzcamos, comuniquemos y entreguemos la misma propuesta de valor. El modelo de negocio, ¿qué es lo que define? El modelo de negocio va a definir cuál es la propuesta de valor y cómo la vamos a producir, cómo la vamos a comunicar y cómo la vamos a entregar, de manera de alcanzar los objetivos. En eso consiste el modelo de negocio. Definir cómo la empresa va a producir, comunicar y entregar su propuesta de valor. Por supuesto, obviamente, primero tenemos que tener la propuesta de valor. Por eso el primer paso es elabore su propuesta de valor. El segundo paso es redefina el modelo de negocio, es decir, cómo la empresa va a producir, comunicar y entregar dicha propuesta de valor. El tercer paso es prepare su plan de negocios. Ya tengo el modelo de negocio, pero yo tengo que ir con un plan a acceder a este mercado. Un plan que me diga cómo lo vamos a preparar, un plan que me diga cómo lo vamos a comunicar y un plan que me diga cómo lo vamos a entregar. Y una vez que hemos definido eso, tenemos que tener el cuarto plan, que es cómo lo vamos a financiar. Porque recuerden que uno de los problemas que nos pasa a la pyme es que nos resulta difícil acceder a un financiamiento genuino. Ya vamos a ver por qué. Porque muchas veces las pymes no tenemos el grado de profesionalización que puede tener una gran empresa como para definir planes de negocios que sean convincentes, ¿no es cierto? Y que sean lo suficientemente razonables como para quien lo evalúe pueda suponer con bastante certeza que eso puede conseguirse. Entonces, elaborar planes, a veces no contamos ni siquiera con el personal, con el grado de profesionalización requerido para ello. Entonces, acceder a esto a veces nos resulta dificultoso. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pero hay que preparar el plan de negocio. Y por último, obtener el financiamiento genuino. Es decir, convencer a alguien más que nosotros de que este va a ser un buen negocio. No solo para nosotros, sino para él. Acuérdense que obtener financiamiento genuino no es otra cosa que conseguir gente que esté dispuesta a invertir en nuestro negocio. Sea un proveedor, sea un banco, o sea quizás otro accionista. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos cuatro pasos.
cómo elaborar la propuesta de valor, cómo redefinir el modelo de negocio, cómo preparar el plan de negocio y obtener el financiamiento. Todo desde la óptica de una pyme, no de una gran empresa. Ahora, debemos utilizar herramientas que estén disponibles y obviamente que el costo sea adecuado a una pyme, no a una gran empresa. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para elaborar la propuesta de valor. En primer lugar, lo que tenemos que saber cuando vamos a elaborar una propuesta de valor es que en la batalla competitiva solo sobrevive uno, el mejor. El resto desaparece. Entonces, vamos a suponer que acá tenemos un producto N cualquiera, no importa, puede ser una computadora, un teléfono celular, un viaje de placer o una cirugía cardiovascular. Un producto, un servicio que ustedes quieran. Vamos a suponer que para ese producto dentro del mercado tenemos 3 competidores, A, B y C. Y que este producto solo tiene, vamos a hacer una simplificación para comprender la esencia del problema, solo tiene 2 atributos posibles, precio o calidad. Entonces decimos, bueno, en este mercado la empresa A es la que mejor precio ofrece y la empresa B es la que mejor calidad ofrece. Si la gente, el consumidor, solo demandara el mejor precio o solo demandara la mejor calidad, obviamente que el mercado se lo repartirían entre A y B. Y a C no le compraría a nadie. ¿Por qué? Porque C no tiene ni el mejor precio ni tampoco tiene la mejor calidad. Entonces, los ejecutivos de C o los propietarios de C tendrían que ver, bueno, tenemos que hacer algo con nuestra propuesta de valor, modificarla para ofrecer algo en el que seamos mejor que el resto. Entonces, supongamos que con un proceso de innovación elaboran otra categoría que es la relación precio-calidad, donde no tiene el mejor precio, porque lo sigue manteniendo A, tampoco tiene la mejor calidad, porque la sigue manteniendo B, pero ahora C tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Es decir, que el mercado se lo van a dividir ahora entre los 3. La gente que valore el precio le comprará a A, la que valore la calidad a B y la que valore la relación precio-calidad a C. ¿Cuánto tendrán de participación de mercado cada uno? Depende cuánta gente valore el precio, cuánta gente valore la calidad y cuánta gente valore la relación precio-calidad. Ahora, si nos preguntamos, en este mercado, ¿quién le compra a D? Bueno, si existiera una empresa D, en este caso, la empresa D, como no tiene ningún atributo diferenciador, no tendría mercado. Por lo tanto, desaparecería. Este simple ejemplo nos muestra varias cosas. Primer cosa, que en la batalla competitiva solo quedó uno. En precio solo quedó A. En calidad solo quedó B. Y en relación precio-calidad solo quedó C. No hay 2 por atributo. Primer elemento. ¿Por qué? Porque si yo busco precio le voy a comprar a A, no le voy a comprar ni a B, ni a C, ni a D. ¿Qué otra cosa más nos dice? Nos dice que si no somos mejores en nada, somos como D, desaparecemos. Es decir, no importa si yo soy un almacén de barrio y tengo que competir contra Walmart. Si no soy mejor que Walmart, desaparezco. Y ustedes me dirán, bueno, pero un almacén de barrio nunca va a ser mejor que Walmart. Sí, va a ser mejor que Walmart. Por ejemplo, si ustedes viven a 150 metros del almacén y se quedaron sin pan y necesitan ir a comprar 1 kilo de pan, no van a hacer 10 kilómetros para ir a Walmart. Van a caminar 150 metros y van a comprar el almacén. ¿En qué fue mejor el almacén? En cercanía. Entonces, si en lo único que va a ser mejor el almacén es en cercanía, ya podemos ver que eso va a determinar definiendo nuestro mercado. Nuestro mercado son las personas que vivan cerca, 200, 300 metros del lugar. Porque si ya se alejan más, ya no le va a convenir venir a nuestro almacén. Es decir, nos compraron porque fuimos mejor.
Entonces, como ustedes verán, el tamaño del mercado a lo que yo puedo acceder con mi empresa es aquello donde nosotros somos mejores que el resto, que el 100% del resto. Porque si hubiera otro almacén más cercano que el mío, irían al otro. Entonces, cuando definimos de qué depende la participación de mercado que podamos tener, depende de la propuesta de valor que nosotros hemos generado. ¿Por qué? Porque si la propuesta de valor tiene diferenciadores muy acotados, mi mercado potencial es muy acotado y la participación de mercado es muy acotada. La participación de mercado no depende de la fuerza de ventas. Lo que hace una fuerza de venta es comunicar la propuesta de valor para que quienes valoren eso le compren. Pero lo que determina la participación de mercado es la propuesta de valor, la que define en qué vamos a ser mejor que el resto. Entonces, tenemos que ser mejor que el resto y tenemos que ser diferentes, porque en los que somos, por la parte que somos diferentes, es por la que nos van a elegir. Este es el fundamento de la propuesta de valor, el fundamento el más relevante, el que determina a qué mercado puede acceder el negocio, cuánto podremos llegar a vender, cuánto no, cuál será nuestra capacidad máxima, nuestra participación. Dependerá de en qué somos diferentes, porque los clientes eligen la diferencia. No me fueron a comprar pan a mí porque tengo el mismo pan que el Walmart. Me fueron a comprar pan a mí porque estaba a 150 metros y el Walmart estaba a 5 kilómetros. Es decir, lo que eligieron fue la diferencia, no en lo que éramos iguales. Es muy simple, ustedes fíjense toda la ropa que tienen puesta y pregúntense por qué la compraron. Porque si tienen una camisa, seguramente habrían visto varias camisas, pero eligieron esa. Eligieron esa por algo que esa tenía y las demás no. Siempre compran la diferencia. En la propuesta de valor, la diferencia puede estar en el producto, puede estar en el servicio, puede estar en el financiamiento, puede estar en un montón de aspectos, pero hay que definir cuál es el factor diferencial y tratar de que sea único e inimitable. Porque el día que me lo imiten, perdí mi capacidad competitiva. Entonces, primer paso, elaborar la propuesta de valor. Pero para yo elaborar la propuesta de valor, lo primero que tengo que hacer es conocer a mi cliente, conocer qué atributos valora, porque si no yo le voy a estar ofreciendo cosas que quizás él no valore. Y en este conocer qué es lo que el cliente demanda, no tenemos que caer en la simplificación de que creer que el cliente demanda lo que a nosotros nos parece que él demanda. Tenemos que investigar al cliente. Cuando uno investiga al cliente, investiga qué atributos valora este cliente. Y cuando identifica este tipo de atributos, hay tres tipos de atributos. Los atributos que llamamos atractivos, los atributos que llamamos unidimensionales y los atributos que llamamos obligatorios. ¿Qué es un atributo atractivo? ¿Qué es un atributo unidimensional? ¿Y qué es un atributo obligatorio? Un atributo atractivo es aquel que si lo tiene me brinda mucha satisfacción. Ahora, si no lo tiene, no me produce insatisfacción. Es algo que es valorado cuando está, pero no es extrañado si no está. Un atributo obligatorio es aquel que si no lo tiene me produce mucha insatisfacción, pero si está no me produce más satisfacción. Por ejemplo, un atributo obligatorio de la energía es la continuidad de la distribución del servicio eléctrico. Si siempre que prendo la bombilla de luz hay luz, eso no me produce más satisfacción. Ahora, el día que prendo y no hay luz, me produce una gran insatisfacción. Eso sería un atributo obligatorio. Que si está, no me pone contento. ¿Por qué? Porque debe estar. El cliente sabe que eso debe tener como piso. Ahora, si no está, me pone muy insatisfecho. Los atributos atractivos son aquellos que el cliente no los espera.
pero si están, le producen una gran satisfacción. Y después está el tercer grupo de atributos, que es el atributo unidimensional, que depende si lo tiene o no y en qué grado determina mucha satisfacción o mucha insatisfacción. Cuando yo armo la propuesta de valor, tengo que tener una combinación adecuada de atributos atractivos, atributos unidimensionales y atributos obligatorios. Pero claro, yo no los tengo que adivinar los atributos, los tengo que preguntar. Hay que hacer un estudio de mercado que nos permita entender a nuestros clientes de manera que cuando hagamos la propuesta de valor impacte positivamente en lo que el cliente está esperando y obviamente en su satisfacción. Pero cuando yo armo mi propuesta de valor, no solo tengo que pensar en el cliente, también tengo que saber qué está ofreciendo la competencia, porque acuérdense que dijimos que mi propuesta de valor debe ser única, donde somos lo mejor e inimitable. Y entonces, o yo lo hago mucho mejor que la competencia, o yo lo hago y la competencia no. Pero para ello tengo que saber qué está ofreciendo la competencia. De todos los atributos posibles, en cuáles la competencia es más fuerte que yo, en cuáles yo soy más fuerte que la competencia, y de esos qué tamaño de mercado pueden abarcar. Entonces, tenemos que identificar a nuestros competidores, evaluarlos y saber nosotros en qué aspecto podemos fundamentar nuestros diferenciadores y qué aspecto dejarlo para la competencia, porque nosotros no vamos a ser los mejores en todo. Es absolutamente imposible, ni ninguna empresa del mundo es la mejor en todas. Porque si alguien quiere ser mejor en la calidad, va a tener un costo alto, y el que sea mejor en precio le va a ganar a los clientes que buscan precio. Entonces, tenemos que identificar nuestra competencia, compararlo con nosotros, saber en qué somos mejores y en qué somos peores. Y por último, tenemos que posicionarnos, es decir, bueno, ¿dónde nos queremos ubicar en este mapa? ¿Entre qué grupo de competidores? ¿Y cuáles van a ser los valores nuestros? ¿Y a qué mercado podremos acceder? ¿Y qué tamaño de mercado? Recién ahí podemos estar en condiciones ya de tener toda la información suficiente para armar nuestra propuesta de valor, porque ya conocemos a nuestro cliente y ya conocemos a nuestra competencia como mínimo, de manera que nos permita identificar cuál es la propuesta de valor. Y ya teniendo esta información la elaboramos. Obviamente en una propuesta de valor, lo que nosotros queremos es entregar un paquete de valores. Siempre hablo, la empresa no vende productos ni vende servicios, vende paquete de valores, donde dentro de ese paquete a veces va también, no a veces, también va el producto o el servicio, pero a veces no es ni siquiera lo más importante. Miren, se lo voy a decir con un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se van a comprar unas Nike, y se van a comprar las últimas Nike del que salieron hace 15 días, van a ir a la tienda y le van a decir, bueno, salen $120. Ahora, ustedes se van a comprar unas Nike que son del año pasado y están en la parte de saldos y están a $30. Claro, yo no creo que Nike, vendiéndola a $30, pierda dinero. Es más, seguramente ha ganado el fabricante de las zapatillas, que es un aliado de Nike, ha ganado Nike y ha ganado el distribuidor, que también es un aliado de Nike. Ahora, si esas tenis, esas zapatillas salen $30, si yo quiero comprarla hoy, porque el último modelo sale $120. Ahora, si lo compro ese mismo modelo el año que viene, me va a salir 30. Entonces, esos 90 de diferencia, ¿qué estoy pagando? Obviamente, las tenis, las zapatillas, no, porque las zapatillas con $30 ya las pagué. ¿Y los $90 qué son? ¿Y será que estoy pagando la moda? ¿Será que estoy pagando la última tecnología, los últimos materiales? ¿Será que estoy pagando los últimos diseños? Es decir que, ¿será que estoy pagando la marca?
en lo actual, la nueva tendencia. Quiere decir que todo eso vale $90 y la zapatilla vale $30. Fíjese que la propuesta de valor total vale $120, donde lo que menos vale es el producto. Es decir, que no siempre el producto es lo que más vale. Y ustedes me dirán, si eso es así, Nike, y bueno, miren, fíjense, se darán cuenta que Nike no se dedica a producir tenis, ni zapatillas, ni indumentaria deportiva, ni camisetas, ni nada, porque para todo eso tiene aliados. Nike son solo oficinas donde se dedican a construir marca, a generar la logística y a eh, innovar con nuevos diseños y materiales. ¿Por qué? Porque eso vale $90. Hacer la zapatilla vale 30. Entonces, al yo entender cuál es el paquete de valores que armé, entiendo a qué me tengo que dedicar. Y lo que sí debe contener este paquete de valores son, obviamente, el producto y servicio con sus características, pero también aliviadores de dolores y generadores de ganancias. ¿Por qué? Porque siempre el cliente tiene, en primer lugar, dolores que quiere eliminar o aspectos, beneficios, atributos que le van a dar una mayor satisfacción, y también tiene que incorporar ese producto, ese servicio en su cadena de valor, es decir, en su actividad, en qué le va a mejorar su actividad. Entonces, cuando yo armo la propuesta de valor, tengo que saber cuál es el contenido de esa propuesta de valor, cómo vamos a aliviar los dolores del cliente y cómo le vamos a hacer generar una satisfacción adicional, inclusive hasta veces imprevista, y cómo le vamos a ayudar en su actividad diaria al cliente. Tengo que alinear la propuesta de valor con el cliente. Una vez que tengo la propuesta de valor, lo tengo que transformar esto en un modelo de negocio, donde yo ya definí cuál es la propuesta de valor. Claro, pero el modelo de negocio, dijimos, era, yo tengo que definir cómo vamos a producir, comunicar y entregar esa propuesta de valor. Entonces, al definir la propuesta de valor, va a estar definida para un determinado cliente. Entonces, yo voy a identificar quién es mi cliente y quién no, porque tengo que saber cómo voy a influir positivamente en este cliente. ¿Cómo le voy a comunicar y cómo le voy a entregar esta propuesta de valor? Es decir, identificar los canales de comunicación y de distribución. ¿Y cómo voy a mantener la relación con el cliente? ¿Cómo el grado de satisfacción que genere lealtad que me permita que me recompre? Entonces, del lado de los ingresos, yo tengo que identificar la propuesta de valor, cómo la voy a comunicar y entregar, cómo voy a mantener la relación y cómo la voy a monetizar. Es decir, ¿qué me va a estar pagando? Obviamente, si es Nike, me paga el par de tenis. Pero muchas veces en otro tipo de servicios, a veces me pagan otro tipo, fees, conceptos, o me pagan servicios de mantenimiento, de alguna manera yo voy monetizando la propuesta de valor. Tengo que ver cómo vamos a transformarla en un flujo efectivo. Pero esa propuesta de valor la debemos producir. Y para producir yo necesito procesos. Y yo tengo que destacar en determinados procesos que son los que me van a dar la ventaja competitiva. Los procesos críticos son los que van a generar los diferenciadores de esa propuesta de valor. Yo lo tengo que tener claramente identificado. ¿Y qué recursos necesito para poder ejecutar esos procesos adecuadamente? Y obviamente siempre habrán recursos que por ahí no los dispongo. Entonces tendré que ver cómo los incorporo, ya sea comprándolos, ya sea desarrollándolos internamente o ya sea haciendo alianzas con terceros que me lo abastezcan. Entonces, con las actividades clave, los recursos clave y las alianzas, determino cuáles van a ser los costos fundamentales. Y del flujo de ingresos, del flujo de costos, saldrá la rentabilidad del negocio. Entonces,
Definida la propuesta de valor, el segundo paso es armar el modelo de negocio que indique cómo vamos a producir, comunicar y entregar a nuestro segmento meta dicha propuesta de valor. Una vez que hemos redefinido el negocio, ya tenemos la propuesta de valor y tenemos el negocio redefinido, yo tengo que transformarlo esto en un plan. Un plan de negocio que sea exitoso. Y un plan de negocio que sea exitoso incluirá un plan de marketing, el plan de marketing que me va a servir para ver cómo voy a comunicar y entregar esta propuesta de valor, un plan operativo que me va a ver cómo me va a servir para producir la propuesta de valor que decimos, y por último un plan financiero. El plan financiero que en el fondo va a resumir el impacto económico de todos los otros planes. ¿Por qué el plan financiero es tan relevante? No solo porque me va a decir si vamos a tener ciertas probabilidades de éxito en alcanzar los objetivos financieros que nos hemos planteado, sino que también es la base con la cual nosotros tenemos que convencer a potenciales inversores, ya sean proveedores, sean bancos o sean otros accionistas. Es decir, ¿por qué? Porque recuerden que el negocio es gente que se junta, aporta dinero, arma un negocio para generar más dinero y repartírselo. Lo que el plan financiero nos va a demostrar es la capacidad que tiene este negocio de generar dinero y repartirlo de manera que todos queden satisfechos. Entonces tenemos que armar un plan de negocio que sea lo suficientemente sólido para convencer a quienes están dispuestos o podrían llegar a estar dispuestos a aportar dinero. Y por último, entonces tengo que conseguir ese dinero. Entonces tengo que obtener un financiamiento. Entonces tengo que resolver el problema del financiamiento. ¿Cómo lo consigo? Bueno, para entender cómo se consigue dinero, es fácil. Lo primero que tenemos que hacer o saber es definir a quién yo le prestaría dinero. Porque a quien le voy a pedir el dinero seguramente pensará lo mismo que yo. Entonces, ¿a quién yo le prestaría dinero? Se lo voy a hacer con un ejemplo. Miren, supónganse que yo le voy a pedir dinero a ustedes para que me presten. Ustedes me van a decir, bueno, primero, ¿para qué querés el dinero? Y no, porque voy a hacer un negocio con el cual pienso generar un flujo de fondos de este tamaño y con eso le voy a devolver el dinero. Y entonces ustedes me preguntarán, y bueno, pero lo que vos estás diciendo ahí es algo que vos crees que va a pasar en el futuro, y el futuro nadie lo conoce, ni vos, ni yo, ni nadie. ¿Qué pasa si en el futuro no te va como a vos crees que te va? Bueno, entonces yo le diré, mira, te voy a dar una garantía. ¿Por qué? Porque si el futuro no termina siendo como teníamos pensado, no porque haya hecho mal el plan, sino porque vino una pandemia o por lo que fuera, o porque apareció algo que fue imprevisto y no era fácil de prever, yo te voy a devolver el dinero con las garantías. Es decir, ahora fíjense ustedes, si yo voy y le pido plata a ustedes y le digo, mira, necesito que me prestes dinero, le llevo el flujo de fondos futuro proyectado, mira, este flujo de fondos es capaz de devolver un préstamo de $100.000. Te paga los intereses y te devuelve el capital, porque genera el suficiente dinero para devolvértelo. Y les llevo a ustedes garantía por solo $60.000. Un flujo de fondos capaz de devolver un préstamo de 100.000, pero garantías por solo 60. ¿Cuánto me prestarán ustedes? Seguro no más de 60. Porque si al negocio no le va bien, ustedes van a querer cobrar. 60 como máximo. Supongamos al revés, le llevo garantía por 100, pero el flujo de fondo que le llevo solo va a poder devolver un préstamo de hasta 60. Entonces ustedes van a decir, no te voy a prestar 100 porque te tengo que ejecutar para cobrarte. Te voy a prestar hasta 60. ¿Qué quiere decir? Que todos, ustedes, yo, los bancos y cualquier persona del planeta le presta
al flujo de fondos o a la garantía el menor de las dos. Entonces, si ustedes quieren conseguir financiamiento, tienen que llevar un plan de negocios que justifique un flujo de fondos que pueda devolver el financiamiento que lo ha dado, pero que lo justifique, no un invento. Tiene que ser profesionalmente hecho y defendido. Y además, garantías para que cubran el importe que ustedes van a solicitar. ¿Por qué? Porque se le presta al flujo de fondos o la garantía el menor. Entonces, nosotros debemos necesariamente tener un flujo de fondos lo suficientemente atractivo y garantías del suficientemente tamaño para que a la menor de los dos nos presten y con eso podamos generar el flujo de fondos para devolverlo. De esta manera se obtiene un financiamiento genuino. Entonces, cuando el entorno cambió y nos afectó de manera significativa nuestra capacidad de generar flujo de fondos y nos afectó de manera significativa nuestra competitividad o la capacidad competitiva de nuestro negocio, y nosotros queremos retomar la senda del crecimiento y queremos retomar la senda de la rentabilidad, lo primero que tenemos que hacer es redefinir nuestra propuesta de valor, porque probablemente la propuesta de valor haya quedado desenfocada respecto del entorno, obsoleta respecto de lo que ofrece la competencia y sin atributos valorados por los clientes, por lo tanto con bajo nivel de satisfacción. Tenemos que redefinir nuestra propuesta de valor. Tenemos que, una vez que hemos redefinido nuestra propuesta de valor, como cambia la propuesta de valor, tenemos que redefinir nuestro modelo de negocio, que es cómo vamos a producir, cómo vamos a comunicar y cómo vamos a entregar esa propuesta de valor. Cuáles van a ser los costos y cómo vamos a monetizarla, cómo vamos a transformarlo en flujo de ingresos. Y una vez que tenemos el modelo de negocio definido, tenemos que armar los planes de marketing, los planes operativos, los planes financieros. ¿Para qué? Para poder enfrentar de una manera profesional y coordinar las actividades, y no solo eso, sino poder convencer a aquella gente que podría estar dispuesta a aportar dinero para que lo aporte, desde proveedores, los bancos u otros inversionistas. Y una vez que esto lo presentamos y lo podemos justificar y obtenemos el financiamiento, entonces ahora sí, el último paso sería ejecutarlo con la calidad mundial que se merece. Porque no hace falta ser multinacional para ejecutar bien las cosas. Hace falta coherencia y hace falta herramientas de gestión. Y todas, coherencias y herramientas de gestión que no solo están disponibles para las grandes empresas, sino, y gracias a Dios, gracias a los avances tecnológicos y los avances tanto en las herramientas de gestión como las tecnologías para aplicarlas, que son a muy bajo costo, son perfectamente accesibles para las pymes y pueden de esta manera lograr los resultados esperados. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias